Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 1, y estaremos leyendo hasta el verso 23. Yo sé que de pronto usted verá como que es bastante, pero cuando vayamos leyendo, léalo con entendimiento y disfrútelo. Amén. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, verso 1 al 23. Estaremos leyendo. A medida que lo encuentre, me da un poderoso amén, en señal de que está en sintonía en la misma página. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tenemos? Bien, como tres lo tienen, voy a esperar los demás. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Iglesia y Victoria dice: Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, creo que sí se la di mal, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5. Perdón, verso 5 vamos a comenzar. ¿Está conmigo? Bien. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran ellos? Justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles. ¿Cómo andaban? Irreprensibles. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había una situación. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Ayúdame a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento hermoso, por la oportunidad tan grande, Señor, tan linda que tú me das de poder predicar tu palabra. Te pido, Señor, que mientras yo hago la parte posible, Señor,
Tú hagas, Señor, lo que para nosotros es imposible, pero para ti es posible, Rey de la Gloria. Que tu Santo Espíritu redarguye, transforme, edifique, restaure, levante, Señor, al caído. Que esta mañana preciosa, Señor, tu Santo Espíritu convenza de pecado, Señor. Que en los cielos haya fiesta, Padre eterno, porque un pecador se arrepiente. Rey de la Gloria, te pido, Padre Santo, que mientras predico, Señor, tu palabra fluya, Señor, con poder, con autoridad y con denuedo, Señor, trayendo el refrigerio a los huesos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den una fuerte palmas al Señor con vida. Aleluya. Escogidos desde el vientre. Ese es el tema en el cual vamos a meditar esta mañana. Escogidos desde el vientre. Leímos una buena porción de la palabra del Señor y quería hacerlo porque vamos a ir hablando un poquito acerca de lo que estaba sucediendo. Aunque la Biblia no da tantos detalles, pero sí habla de un hombre el cual hasta el día de hoy se sigue hablando de él y se sigue hablando del ejemplo con el cual este hombre preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, cuando vemos el contexto del nacimiento de Juan, el cual llevó una vida diferente, llevó una vida sacrificada, santificada y apartada para Dios, pero vemos de que sus padres estaban pasando por una situación muy difícil. Y es de que yo veo ciertos detalles y por eso quería que lo leyéramos todos juntos. Porque vemos un detalle que a mí me llama mucho la atención. Y es de que el ángel comienza diciéndole a Zacarías: el Señor ha escuchado tu oración. Entonces, si yo comienzo desde allí, quiero comenzar poniendo esto como una base. Quiere decir que Zacarías estaba orando a Dios. ¿Cuál era la petición de Zacarías? Pregunta, iglesia. ¿Cuál era la petición de Zacarías? Un hijo, ¿verdad? Eso es lo que estaba pidiendo Zacarías, un hijo. Pero la edad le iba avanzando, el tiempo iba pasando y el hijo no llegaba. Ahora, la Biblia dice de que para que él se haya sorprendido, quiere decir que Juan ya no estaba tan jovencito como nosotros, como los que estamos acá, ¿verdad? Sino que ya estaba avanzadito en edad, porque creía que ya no era muy posible. Entonces, pero yo quiero comenzar con esto. Juan está orando por algo que indirectamente cree que no puede suceder. Y a veces nuestras peticiones son así: peticiones sin fe, peticiones sin esperanza. Y estamos orando por algo, pero al mismo tiempo la otra parte de mí cree que no va a ser. Entonces voy a orar por rutinario, nomás porque no digan que no creo. Pero yo veo a Zacarías que está pidiendo a Dios una petición. El hombre era justo, el hombre era recto. No es que el hombre está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no. El hombre está recto delante de Dios y Dios da testimonio de eso, que ambos eran justos, irreprensibles. Escuche, para ser irreprensible delante de... Hoy la gracia, hermano, qué bueno que la gracia de Dios nos cubre, hermano. Hoy con la gracia, qué bueno, hermano, porque si no, salimos descalificados. Pero estar delante de la ley, irreprensible, la vara estaba alta. Entonces, Zacarías y su esposa eran irreprensibles. Pero yo veo que a él le estaba afectando una cosa, y es que había incredulidad en su corazón. Y el ángel le dice: tu voz, tu clamor ha sido escuchado, como ha sido escuchado en cada uno de nosotros también. Amén. Yo me imagino a Zacarías, dice que le tocó en suerte ese día ofrecer el incienso. Yo me imagino a aquel hombre lo hacía con dedicación, lo hacía con pasión, lo hacía con una certeza de para quién lo estaba haciendo. Y yo creo que en medio de que movía el incensario, quizás en su corazón meditaba y decía: ¿cómo me encantaría poder delegar esto a mi hijo? O cómo me gustaría que un día nos tocara a ambos estar en el servicio y ambos estar haciéndolo, yo por un lado sirviendo y mi hijo por otro. Porque para los que son padres aquí, ¿no se siente hermoso y se siente lindo cuando usted ve a su hijo sirviendo? ¿No se siente hermoso y se siente lindo cuando usted ve a su hijo desarrollar por primera vez un privilegio? Cuando usted ve a un hijo poder estar en los atrios, en la presencia de Dios, y se siente hermoso, hermano. Y se lo digo yo, y por eso puedo creer que usted quizás tendrá una expectativa mucho más grande. Porque si yo, mientras trabajaba con los jóvenes por muchos años, y cuando yo los veía desarrollarse, cuando yo los veía cantar, cuando los veía predicar y su primer mensaje aún temblando, pero yo decía: qué hermoso
ver un hijo desarrollarse. Entonces yo me imagino, y métase conmigo al cuadro porque sé que usted tiene buena imaginación. Yo me imagino a Zacarías con el incienso, quizás meditando, diciendo: ¿cuándo, Señor, mi hijo? ¿Cuándo, Señor, alguien para poder pasarle esta pasión que yo siento? ¿Cuándo, Señor, alguien a quien yo pueda heredarle el temor, a quien yo pueda instruir en este camino y que también sea irreprensible? Y de repente, diga conmigo, de repente. Diga conmigo, de repente. Se paró un ángel a la derecha del santuario. Pero no era cualquier personaje. Era alguien que cuando Zacarías lo vio se turbó. Hermano, porque cómo no turbarnos cuando está ese varón ahí delante de él. Y lo primero que le dice es: Zacarías, no temas. Porque yo creo que aquel hombre iba para el suelo. Aquel hombre iba desmayado y le dijo: Zacarías, no temas. Tu oración ha sido contestada y Dios lo visitará y le dará un hijo. Y aquí entra la parte y dirá: ah, Señor. Pero ¿cómo sucederá esto? ¿Qué señal habrá? Porque yo he escuchado una profecía por ahí que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque recuerde, el pueblo de Israel conocía la profecía de que Cristo vendría a esta tierra. Entonces había una señal, había una profecía de que la Virgen concebiría. Y dijo: ¿qué señal hay, Señor? Porque ya mi mujer, yo estoy seguro que virgen no es. Entonces yo creo que de Mesías no está hablando. Entonces había incredulidad en su corazón. Y el ángel le dice: mira, yo estoy delante de Dios. Yo sirvo a Dios. Y yo sé que cuando mi Dios, a quien yo sirvo, da una palabra, no está jugando, no está mintiendo. Y yo veo como que tú lo estás tomando a broma. Yo vine aquí porque no tengo nada más que hacer. No, yo vine aquí porque Dios me ha mandado a decirte que tendrás un hijo. Pero por cuanto no creíste, quedarás mudo, le dijo. Y hablarás hasta el día en que esta palabra se cumpla. Ahora, aquí me encanta algo también. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que quedar mudo? Porque la señal iba a ser que la mujer de él también coincidiera con el nombre que le iban a poner. Porque el ángel le dice: le pondrá por nombre Juan. Ese será su nombre. No Pedro, no Santiago, no Micaías, no. Se va a llamar Juan. No, pero es que me gusta más Joel. No, se va a llamar Juan. Porque cuando Dios da una especificación, me encanta porque Él es claro con lo que quiere. Y dice Zacarías: su nombre será Juan. Pero hasta entonces usted no hablará. A veces, para ver el cumplimiento del Señor en nuestra vida, a veces lo mejor que podemos hacer es no hablar. Porque a veces por ayudar estorbamos. ¿No le ha pasado a usted que a veces quiere ayudar a Dios y termina estorbando? Si no, pregúntenle a Abraham. Quisieron ayudar a Dios y hicieron lo que Dios no tenían que hacer. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Clamar a Dios, pedirle al Señor. Y luego tratar de no ayudarle, sino que decir: Señor, tú te encargarás. Ahora, aquí viene lo del tema: escogido desde el vientre. Porque estamos hablando ahorita de Zacarías y de la madre de Juan. Pero hasta este punto, Juan no entra todavía al cuadro. Juan todavía no entra en la historia. Mas, sin embargo, aunque Zacarías estaba dudando, aunque la madre no está creyendo que puede quedar embarazada, allá en el cielo están viendo a un hombre el cual será conocido como un profeta poderoso y grande en esta tierra. Entonces, quizás usted y yo no estamos creyendo en algo que Dios va a hacer, pero en el cielo ya se ha visto algo grande y poderoso. Es más, quizás usted cree que con usted Dios no puede hacer algo grande y poderoso, pero en los cielos ya se ha visto algo grande y poderoso que Dios quiere hacer con usted. Porque en los cielos se da la palabra. Entonces, Juan todavía no ha nacido y ya en el cielo se da una palabra poderosa. Tanto así que dice que la gente se regocijará y que él irá delante de Dios con poder y con autoridad. De alguien que hasta el momento ni siquiera ha sido concebido, ni siquiera todavía se ha llegado al momento, pero en los cielos se ha dado una palabra, porque ha sido escogido incluso desde antes de la fundación del mundo. Juan fue escogido específicamente para preparar el camino del Señor. Esa era su asignación. Se escucha siempre la frase, pero con un peso muy grande sobre la espalda de Juan. Y aquí yo quiero que vayamos avanzando poco a poco y meditando. ¿Cómo habrá sido la niñez de Juan?
¿Cómo habrán sido los primeros pasos de Juan? Bueno, la Biblia anuncia, antes de que todavía él nazca, dice la Biblia en el versículo 39, si usted mantiene su Biblia abierta, del mismo capítulo 1, versículo 39, dice las Sagradas Escrituras: en aquellos días, levantándose María, porque ya María también había sido visitada por el ángel Gabriel para anunciar sobre el nacimiento del Mesías, pero no estamos hablando hoy de María. Entonces, pero María fue donde Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bueno, Juan no ha nacido todavía. María, la madre de Jesús, llega a visitar a su prima. Lo que a mí me encanta, hermanos, es de que cuando María llega a aquella casa, quizás llegó diciendo: buenas tardes, de Dios, buenas tardes, con permiso. Y cuando saluda a Elizabeth, dice la Biblia que allá adentro Juan, estando en un proceso de formación para nosotros, estando en un proceso todavía donde pasa de embrión a feto, a ir tomando forma, a ir tomando características, rasgos, ir tomando todo el proceso hermoso que lleva en el vientre. Las madres quizás entenderán ese proceso, los padres también, aunque no lo entendemos a totalidad como la madre, que 24/7 logra sentir cómo ese niño va creciendo, cómo ese niño se estira. A veces le da por ponerse futbolista y avienta unos que otros, y la madre siente todo eso dentro de su vientre. Entonces, Elizabeth había sentido muchos movimientos a ese entonces, o no sé si quizás Juan era tranquilo, no sé, hay niños que son tranquilos. Hay madres que logran describir a sus hijos que fueron bien inquietos adentro, otras dicen fue tranquilo. Incluso entre sus hijos diferentes logra distinguir cómo fue cada uno. Pero el punto es de que ese día Juan se salió del protocolo. Ese día Juan, no sé si estaba hacia abajo, hacia arriba o de lado, no sé, pero Juan hizo algo que Elizabeth sintió que no era normal. Y Juan se sacudió allá adentro. ¿Por qué? Porque Juan todavía no hablaba. Juan todavía no tenía desarrollada quizás la conciencia, pero el espíritu de Juan sabía quién estaba delante de él. Y esto a mí me confronta, hermanos, porque Juan, siendo todavía un feto, siendo todavía alguien que está en proceso, a veces, tenía un discernimiento mucho más grande que el que nosotros, caminando con dos pies, con un entendimiento, con estudios, con capacidades, con habilidades, y a veces no hay reverencia delante de quien estamos. Eso es la parte que me confrontó el Señor a mí. Porque Juan logra entender quién está delante de él. Y Juan se sacudió allá adentro. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ciertamente María era una mujer común y corriente como otra. Ella se consideraba la sierva del Señor. Pero lo que cargaba María por dentro era el hombre que iba a marcar un antes y un después en esta tierra. El hombre que sacudiría esta humanidad. Jesús de Nazaret estaba en ese vientre. Y Juan se sacudió y se estremeció. Y aventó manotazo, aventó un aleluya y adentro no sé qué hizo. Pero Juan fue lleno también del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Escogido desde el vientre. Cuando usted es escogido, vivirá una vida incómoda. Y yo sé que para muchos la palabra incómoda se escucha como algo malo, pero no es así. Cuando usted es alguien escogido, Dios no lo deja tranquilo.
A veces usted se quiere hacer como los demás y no se siente como un pez fuera del agua, porque siente como que no encaja, como que esto no es lo mío. Usted trata de buscar paz donde otro dice que encontró paz y usted no encuentra paz, porque su paz solamente es en la presencia de Dios. Juan, me imagino ahora entrando, porque la Biblia ya oculta cierta parte de Juan, cierta edad, como igual Jesús también, la parte de la niñez. Pero yo creo que Juan ha de haber desarrollado una pasión por la lectura de la Torá. Porque Juan no es que comenzó a hablar porque quería hablar, no, tenía que empaparse de la palabra del Señor. Lo que hasta ese momento se conocía como la ley. Yo creo que Juan se sentaba, porque Juan viene de padres con sacerdocio. Su madre Elizabeth era hija de sacerdotes y su padre era sacerdote. Por lo tanto, Juan se creció en medio de una casa sacerdotal. Y aquí algo muy delicado y muy demandante para los padres. Vamos a involucrarnos todos, para nosotros como iglesia. Y es de que nuestros hijos se crezcan, se desarrollen, se muevan en una casa sacerdotal. Porque déjeme recordarle que usted también es sacerdote. Y usted dirá, no, yo no vengo de la tribu de Judá, yo no vengo de Aarón. No, la palabra dice que el Señor nos ha escogido y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces hay una demanda muy grande para nosotros, y es de que nuestros hijos crezcan en una casa sacerdotal. ¿Qué es crecer en una casa sacerdotal? Es crecer bajo cobertura divina, bajo el temor de Dios, bajo guianzas y preceptos divinos de Dios. Y Juan, su niñez ha de haber sido así. Yo creo que por la mañana se le sentaba a su padre y por la tarde se le sentaba a su madre. Yo creo que por la mediodía, mientras comían, mientras almorzaban, compartían sobre lo que hacían. Quizás Juan le decía a su padre, papá, ¿te puedo acompañar a ofrendar, a hacer las cosas? Y le decía, no, hijo, todavía no ha llegado el tiempo. Porque yo creo que su padre, Zacarías, de pronto anhelaba de que Juan siguiera los pasos de él, de poder llegar al templo, de poder ministrar, de poder tomar también el incienso, de poder seguir sus pasos. Pero aquí hay algo hermoso: Dios no sigue protocolos, Dios tiene tratos personales con cada uno. Quizás su padre Zacarías lo miraba ministrando en el templo, pero Dios lo miraba ministrando en el desierto. Por eso no se sorprende usted cuando quizás usted anhela que su hijo sea como usted, pero de pronto su hijo va por otro lado. No tenga temor, lo que usted tiene que hacer es dejarle inculcado el temor de Dios en su corazón, y Dios hará el resto. De pronto quizás usted es un adorador y su hijo quizás será un predicador, o quizás lo viceversa, usted es un predicador y su hijo será un cantor, un salmista, quizás será un servidor, algo, pero Dios hará algo con nuestra descendencia. Entonces Zacarías debe haber tenido planes hermosos como usted y yo quizás lo podamos tener. Hay padres que se les mete porque su hijo sea ingeniero, porque su hijo sea abogado, porque su hijo sea doctor, y a su hijo se le da por estudiar otra cosa. Porque Dios no sigue protocolos y Dios trata con cada uno de una manera diferente. Pero Juan, en su niñez, me imagino que fue muy diferente a la de los demás niños. Quizás mientras otros corrían jugando, él estaba sentado leyendo, él estaba meditando. Yo estoy seguro que a Juan lo visitó Dios muchas veces, porque cuando hay una convicción como la que Juan tiene, no puede ser normal. Tiene que haber revelación de parte de Dios para nuestra vida. ¿Por qué muchas veces nosotros vivimos una vida común y corriente? Porque nos falta revelación, nos faltan encuentros con el Dios Todopoderoso. Por eso a veces caminamos en dos pensamientos, porque caminamos solamente por conocimiento, caminamos solamente por lo que oímos, por lo que dijo otro, por el testimonio de alguien que dijo que hay un Cristo de poder, que salva, que restaura, que alimenta. Pero cuando yo soy testigo de que hay un Dios que restaura, de que hay un Dios que salva, de que hay un Dios que sana, entonces las cosas son diferentes, porque yo no camino por lo que me dijeron, camino por lo que yo he visto y he vivido en mi vida. Y yo creo que Juan era así. Juan ha de haber sido un niño que de pronto, cuando ya llegó la etapa, igual que Jesús,
a los 12 años lo llevan por primera vez al templo y Juan quizás llegó y vio todo hermoso y vio todo lindo, pero quizás sentía que no encajaba porque su lugar era el desierto. Quizás cuando veía a los fariseos, cuando veía a los saduceos vestidos hermosos, con sus túnicas largas, con los gozos que les caían desde las espaldas hasta abajo, perdón que ahorita no me acuerdo el nombre, el punto es que sentía como que ese no era su vestuario. Y un día se le da por ponerse un traje, pero el traje era pelo de camello. Y su papá quizás le dijo, y su mamá quizás le dijo, porque a veces las mujeres son más detallistas con los colores y con las situaciones, porque créanme que cuando yo vengo así, no muchas veces me he vestido yo. Mi esposa me tiene que ayudar, porque a veces vengo con un color y cuadros por un lado y rayas por otro, y dicen como que no combinan cuadros con rayas. No sé si a los esposos les ha pasado, pero a veces las esposas tienen esos detalles. Hay hombres también que tienen esa habilidad, los admiro, la verdad. Pero el punto es que quizás su madre le dijo, hijo, pero ¿no crees que con el calor del desierto y esos pelos, crees que no va a ser incómodo? ¿Crees que no te vería más lindo vestidito de blanco, desde arriba hasta abajo, así bien hermoso? No, mamá, así me siento bien. Hijo, pero mira, ¿cómo que pasa solamente en el desierto? ¿Qué pasa, hijo? Porque yo veo que estás pensando diferente. Yo veo que te sacrificas mucho, hijo. Yo veo que a veces pasan días y no has comido, hijo. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Y él decía, me siento excelente. Porque cuando caminamos en el propósito por el cual fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nos sentimos bien. Porque cuando caminamos en propósito, caminamos con los cielos abiertos. Cuando caminamos en propósito, nos podemos acostar por la noche y dormir tranquilos. Pero cuando estamos fuera del propósito, usted puede hacer y deshacer, cumplir sus sueños, sus metas, y usted se siente mal, se siente incomprendido, se siente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a eso. Aún dentro de las iglesias. A veces tomamos un privilegio y estamos ahí trabajando y como que todavía no encajo, como que todavía no me siento completo. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a hacer eso, quizás lo llamó a hacer otra cosa. Ahora una cosa sí es cierta. Dios a todos nos llamó a hacer algo. No es que a uno lo llamó para hacer y a otros para no hacer. No, Dios a todos llama para hacer algo. Ahora, Juan, veámoslo el primer día que se puso su traje, piel de camello. Y a veces mataban quizás una corderita, una oveja. Pero Juan decía, no, yo quiero langosta. Y como se lo he dicho, no langosta de las que nos gusta a nosotros. Grillitos, saltamontes. Eso es lo que él quería. Pero sazónala, hijo, aunque sea, échale miel. Y así me la voy a comer. Juan era un niño raro. Ya conmigo, era un niño raro. Para el mundo, pero no para Dios. Juan llega a la adolescencia y Juan era un adolescente raro. Ya conmigo, raro. Para el mundo, pero para Dios no. Juan llega a su juventud y Juan era un joven raro. Ya conmigo, raro. Para el mundo, pero no para Dios. Juan llega a la etapa donde comienza a predicar. Juan todavía no ha llegado a la etapa donde los eruditos, donde los fariseos creen y piensan de que la edad es lo suficiente, que eran los 30 años, para que un hombre pueda ministrar delante de alguien. Porque esa era la edad. Por eso Jesús tiene que esperar, porque Jesús sí tenía que ministrar muchas veces dentro de un templo y fuera de un templo. Por eso Jesús espera hasta los 30 años para también poder ser irreprensible delante de los fariseos y él poder ser un rabino que pueda leer la Torá delante de las personas en una sinagoga. Pero Juan no fue así. Juan comenzó antes de sus 30 años y comenzaba y se paraba en el desierto y comenzaba a predicar: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos.
El niño fue raro, el adolescente fue raro, el joven fue raro, pero lo raro era que la gente lo escuchaba y la gente lo seguía. Entonces no te preocupes, joven, adolescente que estás acá, si en la escuela tú eres el raro. Eres raro para ellos, pero para Dios tú eres alguien especial. Y una cosa yo te digo, los que hoy te llaman raro, lo raro será que mañana te irán buscando, pidiendo, varón, mujer, ¿será que puedes orar por mí? Que por las noches siento una tribulación que me angustia, por las noches siento que algo me encanta. Lo raro es que los aleluya, los religiosos, los evangélicos, caemos mal. Los religiosos que se reúnen los martes, los jueves, los sábados y los domingos, los señalan, los juzgan y los critican. Lo raro es que cuando están en agonía, cuando están en los últimos momentos para partir al otro lado, quieren a uno de esos raros para que le lleven el evangelio, para que le digan, ponme la mano y ora por mí, que Dios tenga misericordia. Lo raro es que el mundo nos critica, pero el mundo necesita la sal y la luz de la iglesia. Te necesita a ti. Porque tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. ¿Sabe qué me impacta? Que la mayoría de los que estamos en este lugar no fuimos planificados. Y no se sienta mal por eso. ¿Qué es ser planificado o preparado? Es que el padre me dijo, bueno, como que hoy es una buena noche, un buen día, una buena tarde para ser mío. Algunos sí fueron así. En mi caso no fue así. Mis padres no es que se sentaron y dijeron como que nos animamos a un primogénito, ¿no? No, de repente es esa sorpresa de que el padre llega por la tarde, porque para entonces mis padres todavía no estaban casados. Pero el punto es de que de repente, como esa sorpresa de que la esposa, cuando llega el varón, el caballero, la esposa está como meditando. Y no es que está pensando en qué va a hacer de cena. Y el esposo le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, que, bueno, míralo tú mejor. ¿A dónde? Ahí en la mesita. ¿Y ese lapicero raro qué es? No es lapicero. Sí, son de esos lapiceros que tú apretas y por un lado es rojo y por el otro lado azul. No es lapicero, míralo bien. Ah, 2 palitos, ¿y qué es eso? Pero ¿y por qué hay no 1? 3 lapiceros raros aquí, porque los hombres a veces somos especiales, ¿no? Y la mujer, como a veces no lo entendemos, es que estoy embarazada. Y esos son momentos, claro, yo no digo de que ahora la mayoría de acá nuestros padres se sintieron mal. No, lo que estoy diciendo yo es que a veces no fuimos preparados o planificados por nuestros padres terrenales, pero en el cielo fuimos planificados y fuimos preparados. Allá en el cielo te conocían a ti y me conocían a mí. ¡Aleluya! Por eso es que yo le digo, no se sienta mal por eso. Yo un día le pregunto a mi mamá, porque me dio curiosidad, porque nunca le había preguntado, mamá, bueno, ¿y yo fui planificado? No, yo nací dentro del matrimonio o nací fuera. Y mi mamá le daba vuelta, y que la carita, y que la no sé qué. Mamá, le dije, yo ya estoy grande, ya esta mujer tengo, háblame con tranquilidad. Ya el Señor me puso aceite y por aquí pasa y por el otro también. Dímelo, no pasa nada. Si yo ya sé que esto no es plan de hombres ni de mujeres, esto nació en el corazón de Dios. Amén. Bueno, y me contaron, ¿verdad? Bonita historia, linda. Así que no te entre la melancolía. Incluso hay situaciones donde mujeres, por una situación difícil, pasaron por una situación muy dolorosa y muy dura, donde alguien se sobrepasó con ella y quedaron embarazadas. Y son momentos donde muchas quisieron abortar, muchas quisieron dejar, pero al final decidieron concebir aquello que estaba dentro de su vientre. Y a mí me impacta mucho cuando yo escucho al evangelista Sullivan, que él dice que él viene producto de una violación. Y hoy Dios lo está utilizando, yendo a las naciones para predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que yo veo con esto? Es que quizás a lo que nosotros llamamos un error, a lo que nosotros llamamos un problema, una dificultad, Dios lo convertirá en algo grande y poderoso aquí en la tierra. Juan venía de padres que creían que no podían tener hijos, pero Dios
les permitió cargar un hijo. Dios les permitió poder abrazar. Ahora Juan está predicando en el desierto. La gente corría a él, los religiosos, los soldados, y Juan los veía de lejos y los confrontaba. Porque Juan, a pesar de que había venido a preparar el camino para el Señor, a pesar de que Juan venía a encaminar al pueblo una vez más al corazón de Dios, Juan tenía discernimiento también. Y Juan veía que ellos se acercaban y decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? A ser fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a ti te zambullían tierra, pero yo no veo un cambio. Porque hace 4 meses, pero yo no veo una transformación. Que se vean los frutos de arrepentimiento, les decía Juan. Y aunque Juan se escuchaba fuerte, se escuchaba duro, pero la gente lo seguía. Ahora Juan estaba claro que estaba pastoreando ovejas no para él, estaba pastoreando ovejas para el que venía detrás de él. Juan nunca se enamoró del ministerio. Juan siempre tuvo claro que la gloria no era para él, la gloria era para el que le estaba preparando el camino, porque él era el amigo del novio. Y el amigo del novio no se podía enamorar de la novia. A mí me impactó mucho algo que dijo un día un pastor o un predicador, no recuerdo, hace mucho tiempo lo escuché. Que el problema de la iglesia o el problema de los ministros, entramos ahí todos nosotros, es que a veces nos enamoramos de la novia y no del novio. Cuando nuestro trabajo solamente es prepararle la novia al novio, pero a veces le agarramos amor a la novia. Y comenzamos a ver las multitudes, y comenzamos a ver la gente, y comenzamos a ver lo que está alrededor, cuando lo que tenemos que estar viendo es: Señor, estoy haciendo mi asignación y mi trabajo en la tierra. Ellos son tuyos, Señor. Bendito Dios. Yo estoy aquí parado, simplemente cumpliendo una asignación, sin ser dueño de nadie aquí. Ciertamente hay una responsabilidad sobre mis hombros al estar al frente, pero usted no es mío, usted no me pertenece. Usted es del Dios Todopoderoso. Usted le pertenece al Rey de la Gloria, al que le da una asignación. Entonces, vemos que Juan ha comenzado su ministerio. Un ministerio raro, un ministerio que muchos de nosotros no lo quisieran. Aquí estamos con aire acondicionado, tanto así que muchos hasta con frío están. Pero un ministerio de las calles, un ministerio donde hay sufrimiento, donde hay hambre, donde hay dolor, donde a veces hay que pasar sequía, donde llegará mucha gente que confrontará. No muchos lo queremos, pero Juan decidió tomarlo. Juan pudo haber escogido y decir: seré como papá, estaré en el templo con ropas lindas, con un censario nada más en la mano, moviéndole de un lado a otro, teniendo privilegios, porque los sacerdotes tenían privilegios. Los sacerdotes tenían el cuidado de las demás para ellos, tenían alimento gratuito, tenían el cuidado y el respaldo de los demás. Pero Juan decidió irse por el lado difícil humanamente hablando, sacrificado humanamente hablando. Juan dijo: no quiero privilegio de hombre, quiero privilegio de Dios. Y allá está Juan un día, dice la Biblia, vamos avanzando en la historia. Juan está haciendo su asignación. Desde el vientre de su madre fue escogido, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo, sabe y conoce. Quizás se ha cruzado a su primo Jesús en alguna fiesta, porque recordemos que Juan viene a ser familia cercana de Jesús, y seguramente en alguna fiesta quizás se topó con Jesús siendo niño. ¿Usted se imagina esa reunión de niños? ¿De qué habrán platicado Juan y Jesús? ¿Será que hablaban de Michael? ¿Será que hablaban de cosas pasajeras? Yo creo que hablaban de eternidad. Yo creo que quizás Elizabeth y María lo miraban de lejos sentados en una piedrita, haciéndole así el piecito, y platicando los dos quizás por horas. ¿De qué cree que hablaba Jesús y Juan? Yo creo que hablaban de cosas eternas. Yo creo que hablaban de cosas que tenían peso. Quizás en su adolescencia se volvieron a juntar
¿De qué cree que platicaban los adolescentes? Quizás en su juventud se volvieron a juntar. Y una vez más sus padres quizás se admiraban de ver a esos dos jóvenes sentaditos, platicando hasta que atardecía. ¿De qué cree que platicaban aquellos jóvenes? Pero como hay para todos, ellos han crecido, han entrado arriba de los 20 y quizás se vieron una vez más. ¿De qué cree que platicaban entre ellos? Cuando nos juntamos, ¿de qué platicamos? ¿Platicamos de cosas eternas, de cosas que tienen peso, o de vanidades de la vida, de cosas pasajeras sin sentido? El punto es que llegó un día en que Juan ya no se volvió a encontrar con Jesús, porque Juan tomó ahora al 100% el ministerio y se fue al desierto. Yo creo que para Elizabeth, como madre, debe ser difícil por días no ver a su hijo, por días solamente escuchar de que su hijo está en alguna área del río Jordán bautizando gente, que por días pasa hambre, que por días pasa sed, y que todo el tiempo lo miran con los mismos zapatos, la misma camisa y el mismo pantalón. Y quizás como madre era difícil, pero Juan, yo estoy seguro que vivía una plenitud de gozo grandísima. El hombre tenía sus ojos abiertos, el hombre tenía su entendimiento abierto. ¿Por qué? Porque vivía en propósito. ¿Sabe por qué no disfrutamos nuestra familia? ¿Sabe por qué, a pesar de que haya entrada de finanzas, no la disfrutamos? ¿Sabe por qué pasamos solo renegando? Porque no estamos caminando en propósito. ¿Sabe por qué a veces se nos va el sueño? Porque no estamos caminando en propósito. Porque no hay paz en nuestra vida. Pero esta mañana podemos alinearnos al propósito de Dios, porque tú fuiste escogido no para estar donde estás ahorita. Porque si tú estás en el suelo, si tú estás en el lodo, Dios no te llamó para que estés en el suelo o para que estés en el lodo. Dios te llamó para usarte. Deja de huirle al propósito de Dios. Deja de huirle al llamado de Dios. Toma valentía, toma coraje, porque a veces para lo del mundo somos corajudos. Y si otro hombre te dice, a que no puedes, tú dices, a que puedo. Porque para el mundo somos así y tomamos el orgullo. Y que no te subes ahí, le decía un primo, y allá iba usted. Se caía y decía, no me dolió. Pero para las cosas de Dios nos ponemos sentimentales. Para las cosas de Dios, como que la pensamos. Y no es el hombre el que nos llama, es el que dio una palabra en el cielo cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Dios ya te veía sirviendo, trabajando en su obra. ¿Qué nos toca? Tomar coraje y valentía y decir, Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Porque esto es de valiente, hermano. Porque no te convertirá en alguien raro, te convertirá en alguien que para otro es locura, para otro es tropezadero, para ti es poder, para salvación. Y ahora Juan está dedicado al 100% al ministerio. Dice la Biblia que un día él se vuelve a encontrar con su primo. Y esta vez hay una señal. Yo no sé si él ya había bautizado 30, 40. La gente hay multitudes al río buscando. Pero después de que levantaba uno y después que le dice, Dios te bendiga, sigue adelante, hijo. Un abrazo en la espalda, y mientras lo dejaba ir y mientras cantaba, soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento en mi corazón. Y mientras está matando, aplaudiendo, le hace así y ve a alguien que viene descendiendo y Dios da una señal. Los ojos de Juan están viendo a un hombre que otros también lo están viendo. Ya unos lo conocen como el hijo de María y de Juan. Otros lo conocen como el hijo de fornicación. Otros lo conocen como el que resultó de una aventura entre José y María. Porque para muchos Jesús había nacido de esa manera. Que José se sobrepasó con María, después quisieron ocultarlo y comienzan a decir, no, que fue porque el Espíritu Santo. Y había muchos que no le creían eso y decían, son cuentos. Para muchos lo tuyo pueden ser cuentos, pero para Dios es una realidad. Quizás hay gente que por tu tropiezo, por tu error, hoy te juzgan
Y dicen, con él Dios no hace nada, ni para la puerta, ni para el parqueo. Pero Dios dice, yo con él haré grandes cosas. Porque quien te escogió fue Dios. Y quien va a hacer las cosas en tu vida se llama Dios. Porque Él te ha dado el propósito. Y allá está Juan, viendo a aquel hombre bajando, descendiendo. Y Juan se detiene por un momento. Ya le venía el siguiente que se lo traía en el momento. Déjalo tranquilo, ya vamos a continuar. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que cuando estaba en el vientre de mi madre me sacudió. El que cuando me lo cruzaba cada vez en mi vida podía sentir que ese hombre es el Mesías, el que había de venir a esta tierra. Y yo solamente he venido a preparar camino para Él, porque Él enderezará las veredas. Y aquel día se dio señal. El Espíritu Santo descendió y posó sobre Jesús. Jesús llega donde Juan, y yo veo aquí la humildad de Juan, porque quien tenía reputación hasta ese momento no era Jesús. La reputación de Jesús, ¿cuál era? Que era hijo de fornicación, que venía de una aventura de sus padres, que no fue planificado. Pero Juan, a pesar de su mensaje duro, Juan ya cargaba reputación. Donde yo veo el corazón humilde de un hombre que puede ser usado, de una mujer que puede ser usada, es cuando está dispuesto a descender. Y eso es el nivel en cuanto Dios puede levantarlo. Hasta dónde usted está dispuesto y hasta dónde yo estoy dispuesto a descender para que Dios sea glorificado. Ese es el nivel a donde Dios lo puede utilizar. Pero a veces nos cuesta descender a nosotros. Y Juan, con toda la reputación, no solamente de las personas que llegaban, sino con reputación aceptada de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de algunos soldados de rango que lo respetaban. Cuando Jesús llega donde él, Juan le dice, ¿qué vienes a hacer, primo? Hay algo que arde en mi corazón cuando te veo. Y Jesús le dice, vengo a que me bautices. Yo creo que Juan le dio para atrás así y le dijo, Señor, yo no soy digno de hacer eso. Aleluya. No soy digno ni siquiera de amarrarte las sandalias. Bendito Dios. Yo debería ser bautizado por ti, Jesús, no yo a ti. Porque Juan cargaba reputación, Juan cargaba autoridad y poder de parte de Dios. Amén. Aleluya. Pero Jesús dice, tranquilo, Juan, conviene que sea así. Conviene que sea así, cumplamos toda ley y toda justicia. Y Juan le dice, está bien. Si tú dices que se haga así, lo haré así. Porque hasta el día de ahora nada he hecho por mi propia voluntad. Todo lo que he hecho hasta ahora lo he hecho porque tú lo has dicho. Porque Juan sabía que quien estaba delante de él era Dios. Si hay algo de los escogidos, de la gente que ha sido llamada desde el vientre de su madre, es de que no viven la vida como ellos quieren. Y esa es la parte que nos incomoda, la parte que no queremos, es el morir a nosotros mismos. Porque Dios nos llevará a lugares donde a veces no queremos ir. Dios nos pedirá que hagamos cosas que a veces no queremos hacer. Dios nos pedirá que perdonemos a quien no queremos perdonar. Dios nos pedirá que abracemos a quien no queremos abrazar. Dios nos pedirá que muramos nosotros para que Él viva. Porque la gente a la cual Dios escoge le pedirá hacer cosas. Y el escogido tiene que obedecer. Y Juan le dice, hasta el día de hoy he obedecido. No es que ande esta ropa porque me siento, no, me incomoda. Pero lo incómodo de la ropa me hace mantenerme despierto cuando quiero hacer vigilia. Lo que me incomoda del vestuario, de a veces acostarme con el estómago vacío porque no comí carne, comí grillos, hace que me pueda despertar. ¿Sabe? Yo he experimentado algo. Me imagino que usted también, porque no son misterios ni profundidades. Y es que cuando a veces nos acostamos demasiado llenos, nos cuesta demasiado levantarnos a orar en la mañana. Porque nuestro cuerpo tuvo que hacer demasiado trabajo por la noche para poder desgastar esas 4 libras de carne que nos metimos. Esos 2 cafés hasta el fondo.
Porque el cuerpo está trabajando. Y a veces no tenemos que ir. Claro, hay una guerra espiritual terrible, pero imagínense que si a veces ignoramos hasta lo humano, ignoramos, ¿cómo vamos a ver lo espiritual? Pero cuando nos acostamos, yo lo he notado cuando me acuesto livianito, porque aún se me había metido una maña, hermano, que son malas mañas, la verdad, de a veces comer, me levantaba 11 de la mañana comiendo algo, 11 de la noche, perdón, comiendo algo, hasta la salud, todo, hermano, el cuerpo pesa, es difícil, pero cuando me he acostado livianito, estamos dispuestos. Yo creo que el hambre a veces Juan lo despertaba a las 3 de la mañana. Pero Juan no se iba para el revelador a ver qué había cuando doblaba sus rodillas. Qué lindo. A veces estamos llenos de grosura terrenal. Y estamos tan cargados y llenos de este mundo que se nos dificulta doblar nuestras rodillas delante del que tenemos que doblarnos. Es tiempo de comenzar a hacer ayuno del mundo. Y se lo digo desde aquí para allá. Porque estamos muy cargados. ¿Por qué no estamos llevando a cabo el propósito? Es que voy terminando, hermano Daniel, si me acompaña. ¿Por qué no estamos llevando a cabo el propósito de Dios en la tierra? ¿Saben por qué? Porque estamos llevando a cabo nuestro propósito. ¿Por qué no estamos haciendo, demostrando y llevando las maravillas, señales y prodigios de Dios? ¿Saben por qué? Porque estamos llevando nuestras señales, nuestros prodigios y nuestras habilidades. Porque estamos tan cargados del sistema que cuando me quiero llenar de Dios de una vez rebalsa. ¿Por qué? Porque estamos hasta el tope de uno. Pero Dios quiere vaciar vasos para poder llenarnos de Él. Pero vaciarnos incomoda. Que nos limpien todavía más. A mí me impacta o me admira mucho los que han trabajado en cocina, quizás lo sabrán más, o en restaurantes. Pero por ejemplo, yo veo cuando lavan los platos, como algo que tienen que. Allí no es como cuando mi esposa me pone, lava los platos hoy, y con aquella paciencia, y le echo agüita y le hago así un platito. No sé cómo usted lava los platos, y le paso y luego por atrás. No, el que está en el lavamanos tiene una manguera a presión, o el agua caliente. Y le da, como algo tosco, podemos decirlo, agresivo. Pero es que aquello tiene que quedar limpio, porque aquello servirá para que otro lo pueda usar, estará al servicio de otro, y al que se le da el servicio no le puede llegar sucio, no le puede llegar con una mancha de frijoles y decir, disculpe, lo que pasa es que el anterior cliente pidió frijoles molidos, pero ahorita lo cambiamos. No. ¿Qué le quiero decir con esto? Y aquí es serio, a veces estamos dando un servicio mediocre a los demás. A veces le presentamos el plato a otro con cuanta cosa y decimos, bueno, Dios sabe, ahí va manchado, Dios sabe. Claro, Dios sabe, pero no debería ser así. La presión tiene que ser necesaria para lavar el plato, para lavar el vaso. La temperatura caliente para que nos purifique y nos lave por dentro y por fuera. Y entonces llevar a cabo verdaderamente el propósito por el cual estamos en esta tierra. Las demás cosas son añadiduras. No te preocupes por el techo, por el pan y por el vestido. Dios tiene cuidado de ti. El salmista dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Tú no vas a mendigar pan, pero haz la obra de Dios. Cumple con tu llamado, cumple con tu asignación y cumple con tu propósito. Pero la presión es necesaria. Juan supo que sentía presión, pero un día le flaquearon los pies, porque Juan había confrontado a fariseos
Juan había confrontado a Saduceo. Juan había confrontado a los escribas y a los soldados, a gente de rango. Pero un día Juan confrontó a Herodes. Confrontó al máximo líder. Y un día Juan le dice, mientras va pasando: Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Para ti también hay salvación, Herodes, pero arrepiéntete. Deja el pecado, Herodes. Ahora, a Herodes lo confrontó eso, y Herodes tampoco era un loco. Herodes temía a la palabra de Juan. El problema era que la mujer que él tenía no temía a Juan. Y la mujer comienza a hablarle y a decirle: Herodes, te va a dejar faltar respeto de ese hombre. Tú cargas reputación, tú cargas posición, tú eres el mero aquí. Y este hombre que se maneja en el desierto te va a levantar la voz. Mételo a la cárcel. Y Herodes mete a la cárcel a Juan. Cuando Juan está en la cárcel, entre sus 30 años, porque recuerden que Juan no le lleva mucho tiempo a Jesús, son meses. Jesús ha comenzado su ministerio. Entonces Juan anda ahí por los 30. Es un joven todavía. Es un hombre que tiene mucho para dar todavía. Es un hombre que ha adquirido experiencia, autoridad de parte de Dios. Pero está en la cárcel. Un hombre que hasta ese día lo único que había hecho es la voluntad de Dios, pero está en la cárcel. Y cuando nosotros no logramos entender las cosas, cómo Dios trabaja, nos frustramos y abandonamos nuestro propósito. ¿Por qué? Porque quizás en un día le servimos al Señor con dedicación, con esfuerzo, con trabajo, con sudor y sangre, pero de repente una mala noticia, de repente algo difícil, y decimos: Señor, ¿pero qué pasa? Debería ser para estar viviendo en gloria, pero ¿qué pasa, Señor? Y a Juan lo visitó la duda, como lo visitó a su padre un día. No porque Juan estaba en pecado, es que es normal que a veces nos visite la duda. Somos humanos, somos carne. Juan, igual que su padre Zacarías, era recto delante de la ley. Juan, igual que su padre, era irreprensible delante de la ley y delante de los hombres. Pero le visitó la duda. Y estando en la cárcel, mandó a llamar a 2 de sus discípulos y le dijo: me hacen un favor, muchachos. Quizás su voz está quebrantada, quizás su corazón está angustiado, y le dice: ¿qué quieres, maestro? Le dijeron: busquen a mi primo Jesús y pregúntenle si él es el que había de venir, si él es el Mesías, o tenemos que esperar a otro. Porque si es él, yo creo que Juan está diciendo: si es él, no importa que me maten ya. Yo aquí no tengo que seguir brillando. Mi parte se acabó, lo que yo tenía que hacer se acabó. Que brille él, que la gloria sea para él. Y allá van los 2 discípulos de Juan a buscar a Jesús. ¿Cómo encontrar a Jesús? A donde los ciegos estén viendo. ¿Cómo encontrar a Jesús? Donde las mujeres de mala reputación anden predicando ahora. ¿Dónde encontrar a Jesús? Donde hayan vidas transformadas. ¿Dónde puede encontrar a Jesús? Donde los milagros están sucediendo. Donde vidas están tomando sentido. Y encontraron a Jesús. Y le dice: Juan nos ha enviado. Y Juan tiene una sola pregunta: ¿eres tú el Mesías? ¿O hay que esperar a otro? Jesús no le responde en el momento. Y Jesús dice: tráiganme al ciego, tráiganme al paralítico, tráiganme al muerto, tráiganme a la viuda, tráiganme al que es perdido la esperanza. Y Jesús comenzó a hacer delante de ellos señales, milagros y prodigios. Y el mudo habló, y el ciego vio, y el paralítico caminó, y el muerto resucitó. Y
quizás con una sonrisa lo vio ahí y le digo, vayan donde mi primo Juan y díganle lo que ustedes han visto. Cuando ellos llegan donde Juan y dicen, Juan, él no nos dijo sí o no, pero nos enseñó. ¿Y qué les enseñó? Nos enseñó que el ciego vio, que el mudo habló, que el paralítico se levantó y que el muerto resucitó. Y Juan dijo, está bien, no necesito más. Mi tiempo ha terminado. Él es el Mesías. Porque Juan no era ningún loco. Juan manejaba revelación y manejaba Biblia. Y Isaías había profetizado un tiempo atrás que luz iba a resplandecer en esta tierra. Que vería un hombre a libertar a los cautivos, a pregonar vista a los ciegos, a mostrar el año agradable de salvación. Y Juan dijo, estoy listo. Un momento después le tocan la puerta y le dicen, Juan, te quieren ver. Y dijo, ¿quién? Herodes. Que me muestren a quien quieran. A partir de ahora no me sorprende nadie. Yo he visto al Hijo de Dios en esta tierra. Sí, pero no lo verás tú, solo lo verás tu cabeza. Porque la mujer Herodías, la cual estaba en pecado con Herodes, mientras estaba en una fiesta, le dijo a Herodes, Herodes, como que es un buen día para que me complazcas, como que es un buen día para que hagas. Y utilizando a su hija le dijo, ve y dile que quieres la cabeza de Juan el Bautista. Y ella se lo pidió. Y como Herodes había hecho una promesa, aún con el temor, aún sabiendo quién era Juan, lo cumplió. Y allá van. Y yo creo que Juan entendía lo que iba a suceder. Juan sabía que su tiempo había acabado. Por eso es que no nos aferremos tanto a una asignación. Los ministerios son para toda la vida, las asignaciones cambian. Asignaciones que Dios te usa un tiempo haciendo algo acá, un tiempo haciendo algo acá, un tiempo haciendo acá. Ahora, todo el tiempo Dios te tiene que estar utilizando en algo. Pero a veces no nos queremos soltar de las asignaciones. Y a veces decimos, no, pero es que si yo dejo de hacer esto, ¿quién lo va a hacer? Si solo yo lo sé hacer. No, Dios tiene gente que puede hacerlo. Y Juan entendió que su tiempo había acabado. No, y ahora quién predicará, quién hará, y quién. No, el que venía detrás de él era más grande. Y Juan se puso en pie. El verdugo llegó y él sabía lo que iba a suceder. Yo creo que Juan va con una paz en su corazón enorme. Juan desde su niñez, desde el vientre de su madre, fue alguien apartado y separado. Nunca corrió con los demás niños como corrían ellos. Nunca jugó con los demás niños como los demás jugaban. Nunca vio y experimentó lo que los demás jóvenes y adolescentes experimentaban, pero experimentó la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era todo para él. Y ahora él va con el espíritu de Elías caminando. Lo ponen de rodillas en un pedestal delante, lo hicieron inclinar su cabeza. Y él dijo, yo creo que él dijo las mismas palabras de Pablo: he terminado mi carrera, he acabado. Gracias por el privilegio que me tocó en esta tierra. Yo he podido ver muertes de diferentes maneras, de gente que cuando muere feliz y en paz. Y usted dirá, ¿cómo es posible que alguien pueda morir en paz y feliz? Es una contrariedad. Hay gente que muere en paz y feliz, pero ¿saben quiénes son los que mueren así? Los que hicieron la voluntad de Dios en esta tierra. Los que dicen, se acabó mi tiempo, he hecho lo que tenía que hacer. Pero también yo he visto gente aferrándose, diciendo, Señor, ten misericordia, sosténme un rato más. ¿Por qué? Porque saben
y la conciencia los acusa y dicen: Señor, si tú me das una oportunidad más, yo prometo que lo haré. Es más, quiero que vayamos más lejos. Hay gente en el infierno en este momento que están haciendo promesas, anhelando que sea una pesadilla y diciendo: si yo despierto de esta pesadilla, mañana mismo yo vendo todo, yo suelto todo y yo me voy a una esquina, yo me voy a donde tú me envíes, Señor, y predicaré y hablaré y viviré para ti, Señor. ¿Sabe qué es lo triste? No es una pesadilla, es una realidad. Pero usted y yo no estamos ni en un sueño ni en una pesadilla. Usted y yo estamos viviendo el tiempo de la misericordia de Dios. Así que el llamado esta mañana es: alineémonos al propósito. Si Dios te ha estado llamando por algo, si tú en un tiempo le serviste y te apartaste, es tiempo de volvernos a alinear al propósito de Dios. Es tiempo de tomar seriedad y decir: la vida me está pasando factura, el tiempo se me está yendo y yo no puedo irme sin cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y cuando lo hayas cumplido, ahí voy, papá, estoy listo. Voy a pedir que se ponga de pie. Y mientras cantamos una alabanza, hable con aquel que lo llamó.